¿Sí? Abra su Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a comenzar leyendo del verso 5 al verso 11. El título de este mensaje es Amor en acción, desata bendición. Si usted hace sus anotaciones, escríbalo, grábelo en su corazón. El amor en acción desata bendición. Primero que tenemos que preguntarnos es cómo podemos mostrar el verdadero amor de Dios en nuestra vida diaria. La Biblia nos enseña que el amor fraternal son más que palabras. Amar al prójimo, amar a los demás, es más allá que decirle te amo con palabras. Habla de una actitud y habla de acción que refleja la luz de Cristo en nuestras acciones, no solamente en nuestras palabras. Y hoy vamos a aprender cómo poner en práctica ese amor y vamos cómo poder cuidar y atender de la manera correcta a nuestros hermanos y a las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor y principalmente a nuestra familia. Porque vamos a aprender que el amor fraternal trae unidad. Y cuando nosotros aprendemos a amar, entonces vamos a ver una mayor unidad en el matrimonio, en la familia y en nuestra iglesia. Amén. Entonces en Primera de Juan capítulo 2, versos 5 al 11, sígame ahí en su Biblia. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cierre un momento sus ojos y oremos. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de tu amor y de tu voluntad, Señor. No queremos ser religiosos, sino queremos saber y aprender cómo poder vivir mejor cada día según tu palabra y tus mandamientos, Señor. Sobre todo ministra nuestro corazón. Espíritu Santo, hoy abrimos nuestro corazón para ser ministrados, sanados y que tú nos enseñes todas las cosas que necesitamos aprender y que estamos necesitando ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Esta escritura nos recuerda que guardar la palabra de Dios perfecciona su amor en nosotros. Es decir, Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero el amor tiene que perfeccionarse. El amor de Dios tiene que perfeccionarse en mí y yo tengo que ser perfeccionado en el amor de Dios. Y dice la Escritura que solamente cuando nosotros permanecemos en Él y permanecemos en su palabra y guardamos su palabra, diga conmigo guardar. No se refiere a poner la Biblia o sus notas ahí bajo la cama o bajo la almohada. Cuando dice guardar es escuchar, aprender y poner en práctica. Eso quiere decir guardar su palabra. Y cuando nosotros guardamos su palabra, entonces vamos siendo perfeccionados en el verdadero amor de Dios. Pero dice la Escritura que es a través de la obediencia
y un amor genuino hacia los demás lo que nos va perfeccionando. Nunca vamos a poder ser perfeccionados en amor si nosotros no caminamos en la verdad. Otra vez, si no caminamos en la palabra de Dios, no vamos a ser perfeccionados en el amor, en la verdad de su palabra. Y dice que este no es un mandamiento nuevo, es el mismo mandamiento que hemos escuchado desde el principio, dice la palabra. Pero ahora el apóstol nos enseña un mandamiento nuevo. Dice la Escritura que debemos amarnos los unos a los otros. Y cuando dice amarnos, habla de un amor fraternal. El amor que tiene un hermano y que tenemos hacia nuestros hermanos, ese es un amor fraternal. Lo debemos de tener en nuestra familia y lo debemos de tener en la familia de Cristo, en la iglesia. Si nosotros no tenemos ese amor fraternal, nunca vamos a poder vivir en paz y nunca vamos a poder tener unidad, ni en la familia ni en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el amor fraternal nos lleva a actuar de una manera diferente. Nos lleva a vivir de la misma manera que Cristo, amar como Cristo. Y dice, y el que dice que conoce a Cristo debe de andar como Él anduvo. Es decir, que si hay un amor fraternal en mí y el amor de Dios está en mí y yo camino en su palabra, el cómo trato yo a los demás, mis acciones deben de reflejar la luz de Cristo. Porque el amor de Dios no es un tópico para predicar los domingos o los sábados cuando venimos a la iglesia. El amor de Dios es acción. El amor de Dios no es un tema que nosotros estudiamos. Y el amor, aunque está en nuestro corazón, el amor debe de expresarse. El amor se expresa a través de las palabras, pero también se expresa a través de nuestras acciones. No solamente cuando nosotros sentimos amar a las personas o que nos caen bien, sino la palabra dice que nosotros debemos de aprender a amar a todos nuestros hermanos. Y la Escritura nos enseña cómo es que debemos amar. Amén. Entonces, permanecer en Dios es seguir el ejemplo de Jesús. Si nosotros queremos vivir como Cristo, tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, para entonces nosotros poder que el amor de Dios se perfeccione en nosotros y nosotros crecer en el amor de Dios. Lo que mantiene realmente unido un matrimonio durante toda la vida, lo que mantiene unida la familia, a los hermanos, porque a la edad que tengo yo he experimentado algo y lo he visto en mi familia y lo he visto en otras familias, que mientras que están los abuelos, la familia está unida, o mientras que están los padres, los hermanos están unidos. Pero cuando faltan los padres, aún los hermanos se van dividiendo, se van alejando, ya no se frecuentan, ya no se ayudan, ya no se procuran. ¿Y esto por qué es? Porque nunca aprendieron a amar realmente. Pero el amor fraternal nos lleva a vivir en una unidad, nos lleva a caminar en la bendición de Dios, porque el amor en acción desata la bendición de Dios en nuestra vida. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a amar y a expresar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es como el hombre que le dice a la mujer: oh, mi amor, te amo, cómo te amo, chiquita, eres todo para mí, y yo lo doy todo para ti. Sí, pero de labios y solamente con tus palabras, porque tus acciones hablan todo lo contrario. O tu falta de atención, tu falta de cuidado, tu falta de protección dice todo lo contrario. Por ejemplo, le dice: mi amor, cómo yo te amo y mi corazón es tuyo. Nomás el corazón. Pero cuando se trata de darle, de comprarle, ahí sí ya se acabó el amor. Nomás te amo hasta $5, hasta ahí te amo, ya no te amo más. No, la palabra dice, 1 Corintios, que el amor todo lo da, todo lo espera, todo lo soporta. Y nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, para que así nuestras relaciones y las relaciones en la familia vayan fortaleciéndose. Amén. Entonces,
ah, lo primero que aprendemos en la Escritura es que dice que el que aborrece a su hermano aún está en tinieblas. Y nosotros decimos muchas veces, no, yo no aborrezco a mi hermano. La palabra aborrecer quiere decir también el que odia a su hermano. Y decimos, no, yo no lo odio. Y a mí no me cae mal. Yo no me meto con nadie y yo no tengo problemas con nadie. Yo no aborrezco. Pero cuando nosotros entendemos la definición bíblica de la palabra aborrecer, realmente me sorprende, porque la palabra aborrecer no solamente quiere decir odiar, despreciar, sino también quiere decir descuidar o desatender. Cuando nosotros estamos desatendiendo, estamos aborreciendo bíblicamente. Cuando nosotros no tenemos cuidado de aquellas personas, sea familia, tu esposa, tus hijos, tus padres o tus hermanos en Cristo, cuando tú los descuidas, no los atiendes. ¿Qué es atender? Es servirlos, y servirlos con amor, y estar cuando ellos están pasando por una situación tal vez. Pero cuando nosotros los estamos desatendiendo, esa es la definición bíblica de aborrecer. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros no atendemos, imagínense, unos hijos que no atienden a sus padres, o padres que no atienden a sus hijos, lo hay. O una esposa que no atiende a su esposo, también lo hay. Por favor, hermano, no levante la mano, le va mal, ¿ok? O el esposo, la esposa lo da todo, lo atiende, lo cuida, y el esposo no da amor, pero yo le doy el dinero y ahí está el cheque, le doy todo lo que gano. Sí, pero el cheque no es todo, el dinero no es todo. El matrimonio no se mantiene unido por un cheque. Además, tú puedes darle mucho dinero y ese matrimonio finalmente termina en divorcio. Porque el atender, el cuidar, el amar es mucho más que dar un cheque o darle a los hijos lo que necesitan para comer. A los hijos hay que darles cuidado, hay que darles atención, hay que estar con ellos en los diferentes momentos y etapas en su vida. Los hijos necesitan mucho cuidado y mucha atención. Y si tú no los estás atendiendo, la Biblia dice que tú los estás aborreciendo. Cuando tú no atiendes o tú descuidas a tus hermanos en Cristo, entonces tú los estás aborreciendo. Y dice la Escritura que cuando nosotros hacemos esto, es porque no hemos salido de las tinieblas, estamos en tinieblas, vivimos en tinieblas, y las tinieblas han cegado nuestros ojos. Por eso no podemos ver lo que es justo y lo que es injusto. Porque cuando nosotros no podemos ver el daño que causa nuestra falta de atención y de cuidado, cuando no podemos ver que estamos causando tantas heridas, por ejemplo, en el corazón de tu esposa, de tu esposo. ¿Por qué? Porque no la atiendes, porque no la escuchas, porque no sales con ella, porque no pasan tiempo juntos. Cuando tú haces eso, el corazón de tu esposa comienza a ser dañado. Cuando la esposa no atiende a su esposo, no está para él. No me estoy refiriendo solamente a las cosas de la casa. Un hombre, una mujer en el matrimonio necesitan ser escuchados. Es por eso que hay tantos problemas en el matrimonio, porque no se escucha, no se entiende. No te entiendo lo que me dices. Pues ¿cómo le vas a entender si nunca le pones atención? Ella te está hablando y tú estás viendo la televisión. Él te está hablando y tú estás en el teléfono. ¿Cómo vas a poder escuchar cómo vas a poder entender si no escuchas? Por eso hace muchos años en mi casa yo entendí esto, y en mi casa a la hora de comer en la mesa no hay teléfonos. En mi familia y la gente que viene, los invitados, hay jóvenes que han llegado, jóvenes de la iglesia que han llegado, y nos sentamos a la mesa a comer y están con el teléfono. Y le digo, a ver, ¿qué teléfono? El más, no, a ver, déjame ver tu teléfono. Y me lo presta y se lo apago y lo guardo. Le digo, aquí cuando nos sentamos en la mesa,
nos sentamos para vernos, para escucharnos y para hablar. Para eso es la mesa. Dice la palabra dice que Él adereza mesas. Y dice la palabra en Apocalipsis 3:20, dice, entraré a Él, me sentaré con Él, dice, voy a tener una relación con Él. Entonces la relación se basa en la atención que nosotros estamos teniendo. Lo mismo es en la familia de Dios, en la iglesia. Si no nos cuidamos, si no nos atendemos, si no nos escuchamos, entonces nunca vamos a poder amarnos realmente. Porque si yo no pongo atención a lo que mis hermanos están necesitando o están pasando, yo nunca voy a poder ayudarlos. No, es que yo no sabía. Pues ¿cómo vas a saber si nunca te interesa la vida de los demás? Hay gente que viene a la iglesia, llega tarde y se va temprano. Y eso porque dicen, es que yo no quiero, yo voy, me siento y me voy. Yo no quiero platicar con nadie, hablar con nadie. Y realmente estás mal. ¿Por qué? Porque cuando tú no te relacionas con el cuerpo de Cristo, nunca vas a poder bendecir, nunca vas a poder amar a los demás. ¿Cómo los amas? ¿Cómo los amas si no te relacionas con ellos? Entonces el amor de Dios nos lleva a tener mejores relaciones entre nosotros, nos lleva a fortalecer, a tener lazos de amor, lazos de fidelidad y de integridad los unos con los otros. Que cuando tú estés en problemas, yo voy a estar para ayudarte. Y cuando yo esté pasando por una situación, yo sé y confío que vas a estar a mi lado y que no hay necesidad que yo te lo diga. Tú me vas a ver en problemas y me vas a ayudar porque realmente me amas. El amor no solamente son palabras, el amor se expresa con las cosas que nosotros hacemos diariamente. Como hispanos, por ejemplo, los hombres hispanos, no se nos enseñó mucho la palabra decir te amo. Y aún los papás, es difícil que a los hijos le digan te amo, a la esposa, les es difícil. Pero el amor no solamente se habla con palabras, lo que tú estás diciendo, sino lo que tú estás haciendo diariamente. Y aún que las cosas que tú haces y la atención que tienes, una persona se siente amada y se siente atendida y protegida por lo que tú estás haciendo. Y entonces ahí va a tener confianza, va a tener la libertad y va a creer que estás ahí cuando él lo necesita. Eso es lo que fortalece la unidad en el matrimonio y en la familia, en que realmente se estén amando. El matrimonio y la familia no solamente es para vivir juntos. Vámonos a vivir juntos, pues ya nos fuimos a vivir juntos. Pero esta misma palabra es para el matrimonio, pero también es para los hijos. Los hijos deben de aprender a amar a sus papás. Los hijos le exigen todo a los padres: que tenga comida, que tenga ropa lavada, que me esté atendiendo. Pero los niños desde pequeños debemos enseñarles a amar, debemos enseñarles a respetar, debemos enseñarles a expresar realmente el amor, la atención, el cuidado. Algo muy sencillo que yo aprendí de mis padres y de mis abuelos, muy sencillo. Cuando yo llego a un lugar, saludo a todo mundo. Y si alguien llega a mi casa y eran mis abuelos o mi papá, me enseñaron a que tenía que recibirlos con un beso. Y si yo me voy de la casa, no me voy si primero no les doy beso y me despido y un beso, ya me voy. ¿Por qué? Porque si nosotros, parece simple, parece algo insignificante, pero si nosotros no tenemos la atención diaria, el amor, la familia, la unidad se va desgastando hasta que vienen problemas que son irreconciliables. Yo se los enseñé a mis hijos, y mis hijos siempre antes de salir de casa, ellos, esté donde esté haciendo, ellos van, me buscan y me dan beso. Llegan a la casa y lo primero que hacen es van y me dan beso, y también a su mamá. Y a Mateo, al chiquito, le enseñamos lo mismo. Hey, chamaco, ¿dónde vas? Ya te dije, al chiquitito, ya te dije que cuando llegas lo primero que haces es darme beso. Y más a fuerza pero va y me da. Ahora dale a tu abuelita.
¿Por qué? Porque el amor es algo, el expresar el amor, el cuidado, el cariño, es algo que se aprende, es algo que cuesta trabajo, es algo que no estamos acostumbrados a expresarlo, pero tenemos que practicarlo. Y cuando nosotros lo practicamos, entonces realmente vamos a ir siendo perfeccionados en el amor, porque el amor se perfecciona por la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Hay gente que dice, no, es que yo no lo siento. No, es que no es si lo sientes. Dios no te dijo, si sientes que amas, trata bien a tu hermano. No dijo, si hoy andas de buenas, si te andas en tus días buenos, porque todos tenemos días buenos y días malos, ¿cierto? En los días buenos le sonreímos a todo mundo. Hey, ¿cómo estás? En los días malos, que ni el perro se me atraviese, por favor. Pero la palabra me dice que el amor se tiene que cultivar diariamente, constantemente. Y no importa si no es mi mejor día, no importa si no dormí bien, no importa si yo tengo problemas. Dios me dice que yo tengo que amar. Y si es un mandamiento, no es si lo siento o no lo siento, yo tengo que expresar ese amor, lo sienta o no lo sienta. Eso es lo que me dice la palabra. Porque el que dice que anda en luz, tiene que andar como Cristo anduvo, tiene que hacer las mismas cosas que Cristo. Y cuando yo por obediencia amo a mis hermanos y expreso ese amor, el amor de Dios se va perfeccionando en mí. Porque la obediencia, y es algo que vamos a aprender ahora, la obediencia va sanando nuestro corazón, mi corazón. Es difícil que yo exprese amor por diferentes situaciones que yo he pasado en mi vida. A veces hay amargura, resentimientos, faltas de perdón. A veces simplemente mi familia tal vez no fue una familia donde papá estaba o donde estaba mamá, o tal vez ellos siempre vivían peleando y había gritos, y entonces no pude aprender y no tuve un modelo que seguir de cómo amar y expresar ese amor. ¿Me está siguiendo? Entonces me es difícil expresar ese amor. Yo cuando me casé con mami, me era difícil. Ella es muy cariñosa, su familia de ella es muy cariñosa. Todos son puros besos, abrazos y vocecitas así, y ellos son así. Pero cuando yo me casé con ella, les voy a platicar una anécdota. Teníamos como 4 meses. ¿Cuántos teníamos? ¿Sabe lo que voy a decir? Y estábamos sentados en la sala y me dijo, ¿me amas? Ella es de amor y palabras, y me dijo, ¿me amas? Yo le dije, pero si tenemos 3 meses, 4 meses, ¿cómo te voy a amar? ¡Pum! Me dio un gancho que me sigue doliendo hasta el día de hoy. Me dio un golpe que me sacó el aire. Me dijo, entonces, ¿qué hago aquí si no me amas? Y le dije, espérate poquito, déjate explico. Los primeros años fueron así conmigo. Cuando Alan nació, yo lo trataba literalmente como si yo fuera un sargento y él fuera un soldadito. Haz esto, al otro, haz aquello, no te subas, no te hagas. Y tenía que caminar y tenía que hacer. Porque para mí esa era la manera de que yo preocuparme por él. Pero los hijos necesitan mucho más que eso. Necesitan que realmente nosotros expresemos. El amor no se trata, el amor fraternal y amar, el amor verdadero, no se trata de lo que yo necesito, sino se trata de lo que la otra persona necesita. Yo no le digo que la amo porque si yo diciéndole que la amo y atendiéndolo yo me voy a sentir bien. No se trata de mí. El amor, dice, no busca lo suyo propio. Yo no atiendo, yo no amo porque sea algo que yo necesite, sino lo hago porque él lo necesita. La manera que yo trato a mi hijo es diferente a la manera que trato a mi hija, diferente como trato a mi esposa, pero a todos los amo con un amor incondicional. ¿Por qué? Porque ellos son diferentes cada uno, y para cada uno de ellos reciben el amor de una manera diferente. ¿Me entiende lo que le digo? Por ejemplo, para Alan es importante sentarnos, platicar, hablar.
la manera, por ejemplo, de mi hija expresar amor. Ella da regalos a todo mundo. Ella no le importa si se queda sin dinero, si tiene o no. Ella compra regalos porque es su manera de expresar amor. Y entonces yo sí quiero, desde pequeñita fue así. Yo si la quería abrazar, corría, no me dejaba abrazarla. Tenía que agarrarla y venga chamaca, fuerza, aunque no quiera. Abrázame, dame un beso, no te vayas. La soltaba y se echaba a correr. Alan todo lo contrario. Alan, lo tenía que correr todos los días de mi cuarto y de mi cama porque quería estar ahí abrazando a mamá y abrazando a papá. Todo contrario. Si su mamá estaba acostada en el sillón, él llegaba, se tiraba arriba de su mamá, y estoy hablando no de 3 años, estoy hablando de 20 y tantos años, y se le tiraba encima a su mamá o a mí. Él es así. Saraí es muy diferente. Pero cuando le das una pequeña cosa a Saraí y te sientas a un lado de ella, para ella se le llena el corazón. ¿Por qué? Porque la manera de expresarle el amor a él, a mi esposa, a mi hija, a mis hermanos, todo es diferente. Y lo que nosotros hacemos, yo tengo que aprender si realmente me interesa y realmente amo a la persona, es conocer a la persona. ¿Cómo puedo atenderla? ¿Cómo puedo servirla? ¿Cómo puedo amarla con ese amor fraternal si no la conozco? Hay personas que tratas de amarla, pero las heridas que hay en su corazón, que no las causaste tú, pero son heridas que están ahí. Cuando tú tratas de acercar, y digo heridas por no decir traumas, pero cuando tú tratas de acercarte y amar a la persona, atendiéndola, es algo que le lastima o se espanta. Entonces yo tengo que ser sensible a la necesidad y al corazón de cada uno. Porque cada uno necesita cosas diferentes, porque todos estamos en una situación diferente. Pero si yo los amo, yo tengo que aprender cómo poder acercarme, cómo poder hablar. Hay personas que para iniciar la conversación, por ejemplo, mi esposa, ella es muy buena para hablar. Ella, si nos sentamos, ella es del Departamento de Relaciones Públicas. Ella sabe cómo comenzar una conversación, no importa que no conozca a la persona. A mí me cuesta trabajo. Pero hay hermanos, por ejemplo, que se sientan y para sentir que estás con ellos en un momento difícil, que están pasando por una situación, a veces no tienes que hablar tanto. Mira, los hombres nos ponemos a hacer algo y estamos arreglando el carro, él ahí y yo acá. No nos vemos a la cara. Estamos trabajando, hablamos, nos decimos y así nos comunicamos. Los hombres es difícil, es raro que un hombre te vea la cara y que es que me siento mal. Los hombres no son así, se sienten incómodos. Si por ejemplo yo miro a la cara a uno de mis hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Se incomoda, porque el hombre es diferente. El hombre puede sentarte y si está en una situación difícil, a veces no hay que hablar, a veces hay que estar presente en un momento difícil. Simplemente el hecho de estar presente y estar con él, tal vez poner la mano sobre su hombro, le da mucho más amor, más confianza que tantas palabras que nosotros podemos hablar. A veces hablamos tanto y no logramos nada. Las mujeres son buenas para hablar. Hablan y hablan y hablan y hablan. Por eso Jesús le apareció primero a las mujeres para que corrieran rápido la voz. Le apareció porque hablan muy bien y hablan rápido. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y a veces las mujeres hablan mucho, hablan tanto, pero no comunican nada. Aprendan esto, mujeres. A veces no es tanto que hables, sino cuando tú quieres realmente amar a tu esposo, amar a tus hijos, a veces no hay que hablar tanto, sino las cosas que tú estás haciendo. El estar con él, el hacer ciertas cosas, ciertos detalles, habla más que muchas palabras. El hombre tiene que aprender a escuchar, y eso es por amor.
es que a mí eso me fastidia. No es si te fastidia o no, tu esposa necesita que le escuches. A veces cuando nos sentamos en consejería con un matrimonio y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, termina de hablar y el hombre dice: yo no sé cuál es el problema. Le digo: ¿y dónde estás? Si está hablando, el problema es que no estás escuchando. Y el escuchar es una expresión de amor. El sentarte, tomar el tiempo para hablar, estás amando realmente porque le estás escuchando. Hombres, aprendan esto. A veces las esposas no quieren que tú hables, no quieren que le des una situación, solo quiere que le escuches. ¿Ah? A mí Dios me habló muy fuerte en esto hace tiempo. Noemí me empezaba a hablar y yo ya estaba ministrándola. Es que poder de Dios, y ahorita te voy a decir sabiduría del Eterno, y aquí y así, y no la dejaba hablar, y apenas iba a empezar a expresar y yo ya le daba una respuesta. Y espérame, no, es que mira, haz esto, haz lo otro, haz aquello y déjame seguir con lo mío. Y no es así. A veces la esposa no quiere que le des una respuesta, no lo necesita. Si le das una respuesta se va a enojar. Lo que necesita es que la escuches. Ella se va a sentir protegida, atendida, y es el mal humor que tiene durante todo el día se le va a quitar cuando ella sienta que tú estás para ella y que la escuchas y que la entiendes. Y si no la entiendes, haz cara como mueve, sí, di como que ella sienta que la estás entendiendo. No quiero decir que la tires de a loca. Quiero decir que después de escucharla vas a Dios y le dices: Señor, no entiendo a mi esposa, ¿qué tengo que hacer? Y cuando tú buscas la sabiduría de Dios, el cómo amarla, el qué hacer para que ella se sienta mejor, ese es el verdadero amor. De eso se trata la atención y el cuidado. ¿Qué hacer para alivianar la carga, el cansancio, los problemas que él o ella están pasando? Dice la Escritura que nosotros debemos de aprender a llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Otra escritura, otra traducción dice que cuando estemos en problemas nos debemos de ayudar, porque esa es la manera que realmente cumplimos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no nos ayudamos, entonces no estamos cumpliendo el mandamiento y es porque estamos en tinieblas. Imagínese usted que yo le pongo un altero de 5 sillas. Estas sillas las encimamos y ponemos 5 o 6 sillas y le decimos: ahora mueve las sillas. ¿Va a poder moverla? Bueno, el hermano Jesús sí está bien fuerte, él sí las va a, y el hermano Ismael las usa, hasta otras 6 se va a echar, pero yo no voy a poder. Y si yo tengo que mover esas sillas, no las voy a poder mover. Pero imagínense que si 5 personas o 6 personas se ponen alrededor, cada uno mete la mano, la levanta, lo van a levantar fácil y lo van a poder mover fácil. ¿Por qué? Porque aunque sea una carga muy pesada, habemos muchos para llevar esa carga y poderla mover. La Escritura dice que debemos de aprender a llevar las cargas los unos a los otros. Esposos, ¿quieren ver menos enojadas a sus esposas? En traducción, que griten menos. Sí, eso sí. Ayúdenles. Ellas llevan muchas cargas. Ellos tienen mucho trabajo en la casa, mucho trabajo con los hijos y mucho trabajo con el hijo grandote que eres tú también. Entonces, si tú quieres, dice, lleven las cargas los unos de los otros. Ayúdale. Ella está cansada, ayúdale. Si le tienes que ayudar con los quehaceres de la casa, ayúdale. Si tienes que ayudarle con los hijos a bañarlos, ayúdale. Si tienes que ayudarle para que hagan la tarea a tus hijos, siéntate a tus hijos, comparte con ellos, porque esa es una carga que ella está llevando. Y cuando tú llevas la carga que se traduce como problemas, entonces van a vivir mejor. Ella va a tener un buen tiempo para ti, una buena cara, porque tú estás llevando la carga de ella. Los hombres también llevan cargas muy fuertes
Y cuando la esposa, la responsabilidad de financiera y de proveer en la casa es del hombre, no es de la mujer. Lo repito para que lo aprenda. Es más, la Biblia dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. La responsabilidad de proveer en la casa es del hombre y no de la mujer. Amén. Pero es una carga difícil, y más en el tiempo que estamos viviendo. Y por eso lo ves cansado, y por eso lo ves malhumorado, y por eso no tiene tiempo para atender a tus hijos, y tampoco tiene tiempo para darte masajito en los pies a ti. No tiene tiempo, está cansado el hombre. Pero ¿qué si tú le ayudas? Hay mujeres que trabajan y que son como la mujer virtuosa, son muy eficientes, muy capaces, y trabajan y hacen negocios y pueden ganar dinero. Pero hay muchas mujeres que dicen: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Yo trabajo para lo mío y yo para lo que yo necesito, y yo voy a mandar aquí, voy a hacer acá, les voy a dar acá, y yo hago lo que quiero porque es lo mío. Y no le ayudas con la carga al pobre hombre. Es más, le pones más cargas. Pero cuando la mujer le ayuda al hombre, es decir, si la mujer trabaja, es para ayudarle en la responsabilidad o en la carga que es del hombre. Pero si tú le ayudas, di conmigo, ayudar. Si tú le ayudas con esa carga, entonces va a haber mucho más unidad, porque él va a estar más relajado, va a tener tiempo para ti. Pero escuche esto, hombres, no se hagan flojos y desentendidos. No es de la mujer, es su responsabilidad proveer. La mujer es ayuda idónea. Pero si tú quieres que tu mujer te ayude, entonces tú tienes que también que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que emprender. ¿Para qué? Para que puedan vivir mejor. Pero ayudarse mutuamente y atenderse, eso es el amor verdadero. No es una carga que yo tengo, sino es un placer poder bendecir y poder amar a los demás. Cuando tú sientes que es una carga amar a tus hermanos, amar a tu esposa, amar a tus hijos, entonces literalmente es porque andas en tinieblas. El que vive quejándose todo el tiempo de su esposa o la esposa del marido y viviendo con resentimientos, es porque estás en tinieblas, no sabes a dónde vas, porque las tinieblas han cegado tus ojos. Amén. Pero di conmigo: obedecer la palabra y amar aunque no lo sienta purifica mi corazón. Hemos enseñado mucho esto. El amor no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es una decisión. Yo decido amar. Di conmigo: decidir. No es lo que yo sienta, sino tengo que amar expresándolo con las cosas que hago. Amén. Pero escuche esto, pero también es un mandamiento. No lo hago, bueno, lo voy a hacer si yo quiero, lo voy a hacer cuando yo lo sienta. Eso se llama desobediencia y rebeldía a Dios y a su palabra, porque expresar amor, atender y cuidar no es una opción, es una obligación. Amén. Esposas, díganme algo: ¿es obligación de su esposo que las cuide, que las proteja, que las atienda? Por eso estamos como estamos, ni eso saben. Diga amén. Esposos, ¿es obligación de su esposa cuidarlo, amarlo, atenderlo, honrarlo? Amén, dijo. Bueno, como es una responsabilidad, también es una responsabilidad amar y atender y cuidar a tus hermanos en Cristo. Es que no tengo tiempo, pues tienes que hacer tiempo, porque no es una enseñanza del pastor, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dar un aplauso al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 10. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 12:10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Diga conmigo: honrar. Tenemos que aprender lo que es amar a otros, tratándolos con un cariño sincero y buscar siempre el bienestar de la otra persona. Honrar
la gracia, honrar los dones, honrar lo que hay en la otra persona. Y ¿qué es honrar? Es reconocer con palabras, reconocer con las acciones que tú estás teniendo. Y cuando tú lo estás honrando y cuando tú estás bendiciéndolo de esa manera, entonces la Escritura me dice que realmente yo estoy caminando en un verdadero amor. Amén. Gálatas capítulo 2 verso 6. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo, ayudándose. Diga conmigo, ayudar. Ahora, quiero ser claro y enseñar también esto. El mandamiento de amar, de atender, de cuidar, de proteger a nuestros hermanos es mutuo. Es algo que debemos de hacer los unos por los otros. ¿Me está siguiendo? Pero hay quienes siempre buscan la ayuda, la atención, el cuidado, ayuda, que se les ayude financieramente, que les ayuden con un trabajo, que les ayuden con situaciones, pero ellos nunca ayudan a nada. Ay, uy, aquí hubo coro, aquí amén, amén, amén. Se fue como la ola, amén, 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 amén. ¿Se da cuenta cómo nos sentimos? Nos sentimos que nos buscan solamente cuando tienen necesidad. Entonces, amar realmente implica que yo tengo que ayudar también, no siempre ser demandante, buscar que me ayuden, que oren por mí, ayúdenme a conseguir un trabajo, tengo una necesidad y está bien, y vamos a estar y vamos a amar y vamos a cuidar y proteger. Pero también tú tienes que aprender a amar a tu hermano y también tú tienes que ser activo tal vez no tengas dinero, tal vez no tengas para ayudarle financieramente, pero algo vas a poder hacer para poderle ayudar. Cuando menos estar con él, orar con él, o algo puedes hacer, pero el amor debe de ser mutuo. Si yo solamente amo y amo y amo, yo voy a ser bendecido, pero va a llegar un momento que todo lo que te doy y todo lo que hago por ti, eso no va a servir, porque eso no es lo que trae el gozo y la alegría en tu corazón, lo que yo te doy. Les voy a enseñar algo. Póngame atención. Esto aplica en la relación en el matrimonio, en la relación en la familia y aplica en la relación como hermanos en Cristo. ¿Cómo es que Dios mantiene nuestro matrimonio o tu matrimonio unido? Es decir, que realmente nos estemos amando, que yo busque a mi esposa, que yo le voy a decir la verdad, y yo no lo digo porque esté inflando las cosas, pero hay un dicho, no sé si lo conocen. Bueno, se los digo así, me trae como babeando. Yo la busco todo el tiempo. Es como la tarjeta de crédito, el programa, yo no salgo sin ella. Y si tengo que salir sin ella, me siento mal y no disfruto donde ando. Si tengo que ir a predicar a otro lugar y me quedo en un hotel solo, no disfruto y no estoy a gusto porque no está conmigo. Pero ¿cómo es que Dios mantiene el matrimonio unido, las relaciones? Aprenda esto. Yo tengo que mantenerme bebiendo de Dios, de la gracia, del amor, de la misericordia, de la compasión yo. Porque lo que ella necesita para que nosotros estemos unidos, Dios no se lo da a ella. Ella va a orar y dice: Señor, me siento triste, me siento sola, me siento así. Y no recibe directamente de Dios lo que ella necesita. ¿Cómo lo recibe? Lo recibe a través de mí. Lo recibe a través de lo que Dios me da para entregarle a ella. Porque de esa manera, cuando ella se siente mal, ¿a quién va a ir a buscar? Va a orar a Dios, va a buscar de su presencia, pero también va a buscar la compañía, la amistad, el amor, la relación conmigo. Y lo que yo necesito, Dios lo pone sobre ella. Y aprenda esto se llama gracia. Diga conmigo, gracia. Y la gracia produce gozo.
El gozo que yo necesito para vivir no lo recibo directamente de Dios, lo recibo a través de mis hijos, lo recibo a través de mi esposa, lo recibo a través de mis hermanos. Por eso cuando estoy decaído, me siento mal, pero yo me junto con mis hermanos y estoy compartiendo con ellos, y a lo mejor no estamos orando, no estoy enseñando, pero tenemos una comunión, estamos platicando, conviviendo. Yo me siento mejor porque hay algo que Dios les está proveyendo a ellos para que yo me sienta bien. La gracia, el amor, la fe. Muchas veces la fe que necesito no viene porque yo lea tanto, estudie tanto o predique tanto. A veces siento que me anda faltando la fe, o a veces la fe en todos es probada, o luchamos en la fe en un momento. Eso es algo natural. Pero sabe una cosa, que a veces me siento con alguien de mis hermanos o mis hermanas y me dan testimonio y hablan una palabra y me ministra mucho más que si paso una hora de oración. No quiere decir que no ore, pero el pasar tiempo con ellos, el recibir de ellos me edifica mucho más que cuando yo vivo como un ermitaño solo. A mí que Dios me hable, que Dios me dé y Dios no hizo llaneros solitarios en la iglesia. Somos un cuerpo donde debemos de buscarnos los unos a los otros. Y el que vive apartado y vive alejado, vive triste, vive solo, vive enfermo, vive deprimido, porque lo que tú necesitas está en el cuerpo de Cristo. Y Dios lo ha provisto en el cuerpo de Cristo. Salmo 133: mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, ¿qué dice? Juntos, diga conmigo, juntos y jalándose los pelos. No dice así. Lo dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es. Es una delicia. Es una delicia cuando nos unimos a adorar a Dios, cuando nos unimos para aprender su palabra, pero también cuando nos sentamos a la mesa a comernos una pizza. Eso es algo delicioso. Mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos que juntos y ¿en qué? En armonía. Ahí Dios envía bendición y vida eterna. La bendición de Dios viene cuando nosotros nos juntamos solamente. Amén. No es cierto, no dice eso. Cuando tenemos armonía. Y no voy a tener armonía si yo no lo trato bien a ella. Si ella no se siente aceptada por mí, no vamos a tener armonía. No vamos a ponernos de acuerdo. ¿Se ha sentado en algún lugar o en alguna reunión de cristianos donde siente un ambiente pesado y que todos se tiran miradas unos a otros? No en esta iglesia, pero en alguna otra iglesia. O en una reunión familiar donde dice: se me hace que Dios se equivocó, esta no es mi familia. ¿Le ha pasado eso? Pero cuando usted realmente ama y se rompen esas barreras, resentimientos, es decir, si yo amo realmente, tengo que perdonar, tengo que buscar la sanidad en mi corazón para poder expresar ese amor. Entonces, cuando nos reunimos y nos sentimos amados y nos sentimos escuchados y nos sentimos que le importo a la gente con la que estoy. ¿Usted ha invitado a alguien a una reunión, a una casa, a una fiesta y no va? Se lo digo de otra manera. ¿Ha preparado un cumpleaños donde hace comida para 40 personas, 50 o 60 y le llegan 10? A mí sí. Cuando Saraí tenía 3 años, hice una fiesta, invité a todos los hermanos, a los del mesón, y invité a todos. Llegaron 3. ¿Sabe cómo me enojé? Esa iglesia no tiene amor. En esa iglesia está el diablo ahí. No se aman, son unos hipócritas y hasta el pozole que le hice me hizo daño. Me sentí tan mal. Pero en la noche que fui a orar, me dijo el Señor: y Carlos, ¿por qué piensas que no vino nadie? ¿Porque son malos? Me dijo: no es porque sean malos, es que no se sienten a gusto contigo.
Porque se sintieran a gusto contigo, aunque no los invites, ahí te caían de gorrones. Porque tú quieres ir donde te atienden, tú quieres ir donde te sientes bien, no quieres ir o estar donde no te sientes aceptado, amado. ¿Me estás siguiendo? Entonces esas son cosas que nosotros debemos de pensar. Porque cuando tu familia no te acepta, cuando tus hermanos naturales no te aceptan o no te invitan, hacen sus fiestas y no estás, en vez de preguntarte y renegar y enojarte y amargarte, pregúntate si tú realmente los amas a ellos. Pregúntate si realmente tú les estás dando lo que ellos necesitan. Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Si nosotros realmente amamos, cuidamos y atendemos, vamos a querer estar, porque nos sentimos bien, platicando, riendo, conviviendo. Es bueno. ¿Me estás siguiendo? Y si como iglesia hay un ambiente de amor, de aceptación, hay un ambiente donde nos preocupamos por los nuevos, donde los aceptamos y vemos si tienen necesidades, la gente va a querer estar. Una vez escuché un testimonio de una iglesia que es una iglesia de miles de personas. ¿Cómo se llama el pastor? Cash Luna. Y el pastor lo usa en milagros. Es una iglesia impresionante. Dios usa al pastor impresionantemente. Pero escuché el testimonio de una familia. Y el testimonio de una familia fue así. Dijo: cuando llegué a una reunión en una casa y me sentí aceptada. Estuvieron ahí, oraron por mí, se preocuparon. Yo estaba pasando por un divorcio, mi marido me abandonó, bla, 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 bla. Pero estaban ahí, me alentaron, pasaron por mí para llevarme a la iglesia. Me sorprendí cuando llegué y los hermanos que estaban en la casa corrieron y me abrazaron. Y qué bueno que llegaste. Después se acercaron personas que no conocía, pero me dijeron: qué bueno que estás, y me llevaron hasta mi asiento. Y entonces, y cuando iba saliendo, todo el mundo se iba despidiendo de mí y yo no conocía a nadie. A mis hijos los recibieron tan bien, los jóvenes, y habló bla, 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 bla. Nunca habló del pastor, nunca habló de los milagros, nunca habló de las sanidades y las cosas sobrenaturales. No habló de eso. Esa familia fue ganada y se quedó en la iglesia por el amor de la iglesia. Por la atención de los hermanos, cómo se cuidan los unos a los otros. Porque lo que hace que una familia o una persona permanezca en el cuerpo de Cristo no son los milagros, no son las sanidades, es el amor verdadero que tenemos, cómo nos cuidamos, cómo nos atendemos. Eso es lo que hace que nosotros echemos raíces profundas en la iglesia. Si nosotros practicamos el verdadero amor, entonces Dios va a estar con nosotros y nosotros vamos a caminar en luz, dice la palabra. Y dice la escritura que en esto conoce el mundo que somos discípulos de Jesús, en que nos amamos los unos a los otros. ¿Quieres predicar a Jesucristo? Ama a las personas. ¿Quieres que tu familia venga a los pies de Cristo? Ama a tus hermanos. Cuando ellos vean cómo tratas a tus hermanos en Cristo, y cuando vean ellos cómo tus hermanos te tratan a ti, ellos van a venir a la iglesia, porque van a decir: estos sí son cristianos, estos sí aman como Cristo, y realmente se tratan bien. Y eso es una predicación más fuerte, más profunda que el hablar y hablar tantas palabras pero no expresar nada con lo que nosotros hacemos. Amar es un mandamiento, y amar es algo que nosotros debemos de practicar diariamente. Eso va a sanar tu corazón, eso va a sanar tu familia, tu esposo, y eso nos va a sanar como cuerpo de Cristo para poder recibir bendición de Dios. Amén. Diga conmigo: el verdadero amor es un amor activo. Entonces, el día de hoy tú tienes que pensar: ¿qué estás haciendo por tu familia? ¿Qué estás haciendo por tus hermanos? Y si realmente los estás amando, ¿qué puedo hacer para poder atenderlos, cuidarlos, protegerlos? Y si tú lo pones en práctica,
tú vas a ver gran bendición de Dios en tu vida. Amén. Ponte de pie y vamos a orar.